Hola, bendiciones. Madres Unidas para Orar Costa Rica. Desde nuestro canal de YouTube queremos presentar esta pequeña enseñanza acerca de la oración en armonía con Dios. Generalmente cuando escuchamos la palabra orar, nos puede parecer algo complicado, algo cansado, algo aburrido. Sin embargo, Dios, a la luz de la palabra, nos incita, nos motiva a que ese orar sea un complemento de orar en armonía con Él, o sea, de tener una armonía. Y vamos a ver qué es armonía. Dice que armonía es un común acuerdo para generar un bien, una profunda amistad, una línea de pensamiento parecida, que genera un apoyo para lograr ese bien común. Entonces, este complemento de orar en armonía con Dios nos puede provocar bastante satisfacción y cambiar esos conceptos que tenemos de, de orar, ¿verdad? De que como si fuera una carga muy pesada. Y muchas veces delegamos a otras personas esto tan importante y esto que realmente Dios quiere tener con nosotras. También podríamos salir del paso y, como muchas hemos hecho, decir, bueno, Señor, yo no puedo hacer nada que se haga tu voluntad, pero realmente la palabra es la voluntad de Dios, no es algo que esté oculto y es la que nos va a llevar a tener esa armonía. Y esa armonía tiene que ver con esa relación con Dios. Ya no solo se trata de que orar es pedir, sino de tener ese contacto, esa relación hermosa de amistad con Dios. Orar es un plan de Dios para que vivamos en armonía con Él. Es un mandamiento para todo creyente, como dice 1 Tesalonicenses 5:17. El ser humano necesita orar, no es Dios quien lo necesita. Aunque Él no lo necesita, Él lo desea. Él desea que tengamos una conexión constante con Él. Se tiene armonía con alguien a quien se le conoce, porque no podemos tener armonía con personas extrañas. Dice la palabra de Dios que ya Dios me conoce. En el Salmo 139, el salmista hace referencia a ese conocimiento profundo de Dios, de nuestras vidas, que aún desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, Él estaba ahí presente, viendo cómo se entretejía cada una de nuestras partes. Isaías 43:10 dice que Él nos escogió, nos llamó para que le conociéramos, para que creyéramos, para que entendiéramos que Él es Dios y que no hay otro fuera de Él. Ese es el gran deseo de Dios, que nosotros también le conozcamos. Oseas 6:6 dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. O sea que de todo, ¿verdad? Dios, el anhelo es que le conozcamos y ese conocerlo es a través de la oración y la oración me lleva a tener esa armonía con Él. Bueno, ¿cuál es nuestro llamado? ¿A qué nos ha llamado Dios? Isaías 43:10, 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Nuestro llamado es para darle la gloria a Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la forma en que Él se manifiesta al mundo para que le conozcamos. Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Basta con ver un amanecer, un atardecer, con mirar hacia el cielo y ver esa grandeza, porque esa misma creación cuenta la gloria de Dios, cuenta su existencia. Y ese es el deseo de Dios, que al conocerle, al tener armonía con Él en oración, podamos también mostrar a Dios a todos los que nos rodean. Primera de Corintios 10:31 dice que todo lo que hagamos, ya sea que comamos, que bebamos o cualquier otra cosa que sea para la gloria de Dios, y orar no es la excepción. Orar para que el nombre de Dios sea glorificado.
Orar me sintoniza con Dios para estar en armonía con Él. Cuando decido orar, tiene que haber un impacto en mi vida. Tiene que suceder algo en mí. No importa qué tan equivocados sean mis motivos para comenzar una vida de oración, Dios quiere traer un impacto a mi corazón. Filipenses 4, 6, 7 dice, que no estemos angustiadas ni afanadas, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Y dice, con acción de gracias. Es importante que junto con la oración podamos incluir ese agradecimiento, porque hay una promesa de traer paz a nuestros corazones, porque dice, con toda oración, con todo ruego y con acción de gracias. Inmediatamente nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará sus corazones en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos motiva a orar? ¿Es el deseo de satisfacción personal lo que nos motiva a orar? Muchas veces nos hemos acercado a Dios para satisfacer esas necesidades, eso que ya no puedo alcanzar por otros medios. Santiago 4:3 dice que ustedes piden y no reciben porque piden para sus propios deleites. Y es real. Muchas veces hasta la conversión de los hijos que deseamos afanosamente o de un esposo. A veces no nos detenemos a pensar en la salvación de ellos, sino para yo estar tranquila, para no estar angustiada, para no estar abrumada. Y se nos olvida que hay un plan redentor y que fue Jesús quien murió por cada una de nosotras y por nuestros familiares. Mateo 6:32 nos dice, luego de hablarnos acerca del afán y la ansiedad, y de que no debemos preocuparnos por la comida, por el vestido, porque ya Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Nos dice en Mateo 6:32. Él ya sabe de que tenemos necesidad. Y si bien es cierto, como dijo Filipenses 4, 6, 7, que no estemos angustiadas, sino que descansemos en Él, aunque sea la petición más insignificante, que nos parezca como que no tiene importancia, si nos está causando perturbación, la podemos entregar delante de Él para tener esa paz, y al tener esa paz vamos a poder estar en armonía con Dios. ¿Es el deseo de orar para darle la gloria a Dios? Lucas 11:13, todo el capítulo 11 de Lucas nos relata de cómo los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Luego de enseñar el Padre Nuestro, Jesús les dice en Lucas 11:13, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Vemos que si hay algo importante que Dios anhela que le pidamos, es ese gobierno de Dios sobre nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y no es en vano que Jesús, cuando enseñó a orar en Mateo 5, la primera petición que hizo fue, venga tu reino, venga, gobiérneme y hágase tu voluntad. Ese hacer la voluntad viene a través de estar gobernados por el Espíritu Santo y no por nuestras propias emociones. Por eso es importante pedir que sea el Espíritu Santo que nos guíe, porque así Dios estará gobernando nuestras vidas y no estaremos gobernados por lo que piensen los demás, no estaremos gobernadas por nuestras propias emociones. El Espíritu Santo tiene muchas características para nuestro bienestar. Es por medio de él que tenemos paz, es por medio de él que tenemos convencimiento de pecado, justicia y juicio. Y es necesario tener ese convencimiento de pecado. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a ser transformadas cuando venimos al Señor si no damos ese lugar, ese campo al Espíritu Santo? En Efesios 4:30 dice, Efesios 4,
del 11 al 32, nos habla acerca de ciertos comportamientos y en el 30 nos aclara. No contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para salvación. Contristar al Espíritu Santo es no dejarlo que obre. Podemos tener el Espíritu Santo, pero apagado. Y en Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen el Espíritu. La forma de apagarlo es no dejar que Él nos convenza de pecado, es siempre andar en nuestras propias opiniones, es siempre estar buscando otro consejo que no sea a Dios. Otra característica importante del Espíritu Santo es que nos establece su consejo y ese consejo viene directamente del Padre a través de su palabra. Entonces vean lo importante que dentro de esas motivaciones de orar sea que el Espíritu Santo nos gobierne para que podamos hacer la voluntad de Dios, porque sería imposible. En nuestras propias fuerzas no podemos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos fortaleza para hacer la voluntad, para caminar en fe, obedeciendo. Entonces, no es en vano que Jesús hace referencia, ¿verdad? De que si siendo malos sabemos dar buenas cosas, cuánto más el Padre está dispuesto a darnos de su espíritu. Orar la voluntad de Dios es orar en armonía con Él. La voluntad de Dios no está oculta, como si los planes de Satanás, que dice que Él se viste de ángel de luz, dice segunda de Corintios 11:14, ¿verdad? Es que no es de extrañar que Él se viste, ¿verdad? Se viste de Dios, se disfraza de Dios. Sin embargo, Dios nos da a conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Juan 15:7 dice, si ustedes permanecen en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Qué pasa si yo permanezco en Cristo y sus palabras están incorporadas en mi corazón? Entonces, yo voy a estar haciendo su voluntad, yo voy a estar deseando su voluntad. Entonces todo me será hecho porque ya yo no voy a pedir mi voluntad, voy a pedir la voluntad de Dios que está en su palabra y guiada por el Espíritu Santo. Juan 15:11 dice, después de un montón de recomendaciones y esperanza que habla Jesús a sus discípulos, les dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. ¿Y cuál fue el gozo de Jesús? Glorificar al Padre. Entonces, el deseo también de Dios es ese gozo que nos dé satisfacción hacer la voluntad de Dios. Esto no quiere decir que no nos vamos a equivocar, pero dentro de ese convencimiento de glorificar a Dios, va a venir un arrepentimiento genuino, porque cuando menos lo pensamos podemos fallar. Algo con lo que fallamos mucho es con nuestra lengua, hablar lo que no debemos, murmurar, y es algo que tenemos que estar trabajando día con día, pero teniendo claro que orar en armonía con Dios me trae a una transformación, entonces está bueno a veces sentirnos avergonzadas de nuestras equivocaciones, pero qué bueno saber que al tener esa armonía con Dios, Él nos llama a que nos acerquemos más para ser restauradas, para ser limpias, para que nos haga vasijas nuevas, como dice Jeremías el capítulo 18 acerca del alfarero y de esas vasijas que aún en sus manos se caen, pero que él decide hacerlas nuevas como mejor le parece. Mi oración alineada a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hay muchas cosas, muchas palabras que nos hablan acerca de cuál es la voluntad de Dios. Ser agradecidos, orar en todo tiempo, perdonar. Nos aclara segunda de Pedro 3:9. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Dice que ¿qué es lo que impacta mi vida ante todo? ¿Qué me separa de Él? ¿Mis faltas? Sí, mis faltas me separan de Él, pero Dios nos está llamando a arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Esa oración alineada a Dios va muy enfocada a que no nos perdamos y que busquemos también, así como Jesús, así como es el deseo de Dios de que nadie se pierda. Entonces, al tener claro que Dios no quiere que yo me pierda, entonces voy a traer todas esas cosas que estorban delante de Él. Voy a traer en confesión sabiendo que en su fidelidad Él dice que nos perdona y nos limpia. Qué maravilloso. Cuando entramos en esa armonía con Dios y estamos seguras, no es que Dios pase por alto nuestras faltas. A veces tenemos un dilema de que me volví a hacer lo mismo, me volví a equivocar, pero hay un punto donde, Señor, yo ya no quiero hacer esto. Ayúdame, por favor. Y esa confesión, Dios la recibe con gratitud, con agrado. Entonces eso provoca que sea armoniosa esa relación, de no ocultar nada. A Dios no se le oculta nada, pero el ser humano tiende a justificar, tendemos a justificar cuando nos equivocamos, para no sentirnos culpables, para no sentirnos mal. Pero es bueno no justificarnos y reconocer, bueno, erré, cometí un pecado, cometí un error. Podemos decir, bueno, ofendí a tal persona porque ella me ofendió primero, pero realmente, aunque haya sido provocada humanamente, debo reconocer ante Dios que en ese momento no lo busqué para que me diera esa fortaleza y poder mantenerme firme confiando en Él. Mi oración en armonía con Dios es cuando comprendo que todo lo que necesito es su presencia. Qué hermoso cuando David, después de ese camino turbulento que tuvo, en el Salmo 27:4 dice, una sola cosa te voy a pedir, refiriéndose al Señor, y yo la buscaré, es estar en tu presencia cada día de mi vida para contemplar tu hermosura. Podemos ver aquí qué grado de armonía, qué acercamiento más armonioso, decirle, es que lo único que necesito es que estés conmigo para contemplar lo hermoso que eres. Qué maravilloso llegar a ese convencimiento tan armonioso. Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por tus aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es otro pasaje donde nos alienta a buscar la saciedad de nuestras almas en Dios. Y aquí es donde podemos darnos cuenta que de todas las cosas que creo que necesito, realmente lo que necesito es a Dios. El orar en armonía con Dios me lleva a ese convencimiento. Jeremías 29 del 12 al 13 nos habla acerca de que le buscaremos de todo corazón. Entonces Él estará ahí con nosotras. Éxodo 33:15, Moisés le dice, no, es que si tu presencia no va conmigo, no voy. Que lo más esencial en nuestras vidas para tener esa armonía o a causa de esa armonía es que miremos su presencia, a Dios mismo como nuestra máxima necesidad. Jesús advierte, luego de enseñar a orar, nos habla sobre este afán y la ansiedad. Entonces nos aclara en Mateo 6:33 que la añadidura es una promesa, viene como causa de que busquemos su reino y su justicia. ¿Qué es su reino y su justicia? Que Él venga y me gobierne, y su justicia, que hagamos su voluntad. Porque la palabra, toda la palabra de Dios, los mandamientos de Dios en el Salmo 119 nos habla acerca de la verdad de Dios como la justicia de Dios. Entonces, esa añadidura, todo eso que deseamos, porque mientras estemos en esta vida, sí vamos a tener necesidades materiales, claro que sí, emocionales, claro que sí. Y aunque todo esto es pasajero, no es lo más importante, Dios también quiere sostenernos en este mundo. Y dice que esa añadidura, todas esas necesidades vienen a causa
de que busquemos lo real, que es su reino, que es que Él nos gobierne, su voluntad, su reino y su justicia. Orar en armonía con Dios es orar su voluntad y su voluntad se expresa en su palabra. Tal vez suena como muy repetitivo este orar en armonía, este orar su voluntad, este orar con su palabra, pero realmente es lo que nos va a provocar una satisfacción en el tema de orar. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Orar en el nombre de Jesús es una acción a causa del conocimiento que tengamos de Él. En este capítulo de Juan 14 nos habla Jesús acerca de lo importante que es conocer al Padre y aunque muchos de sus discípulos tenían tiempo de estar junto a Él, escuchándolo, no tenían ese concepto claro de conocer al Padre. Y Jesús les dice, ¿cómo tanto tiempo de andar conmigo y no conocen al Padre? Sí, el mismo Jesús vino a mostrar al Padre. Y termina diciendo, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, ¿qué es pedir en el nombre de Jesús? Es conocerlo. Nos está invitando a conocerlo. No es un amuleto, no es que lo que diga en el nombre de Jesús se me tiene que cumplir porque estoy usando esas palabras. Son válidas. No es que no hay que expresarlas, claro que sí, pero va más profundo que expresarlas. Es ese conocimiento, como dijimos al principio, es importante para Dios que nosotros le conozcamos. Entonces, yo no puedo venir en el nombre de una persona si yo no conozco a esa persona. No puedo venir a pedirle a una institución, a decirle que algo, que me den algo que me mandó el presidente de la República, si ni siquiera lo conozco. Y así es con Jesús. Él nos invita a conocerlo para que con toda confianza, con toda libertad, vengamos y pidamos en el nombre de Jesús. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice que si pedimos conforme a su voluntad. Dice, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si Él nos escucha, tendremos lo que le hayamos pedido. Entonces, vean qué importante que es usar la palabra para orar. Antes de conocer el Ministerio de Madres Unidas para orar, me consumía en mi aflicción, orando por lo que me provocaba la aflicción. Cuando conocí este hermoso regalo de orar con la palabra, empecé a descansar en el Señor, empecé a ver más allá de todo eso que me causaba aflicción. Fue un gran regalo poder exponerme a su palabra y que esa palabra viniera a cambiar mi vida, a darme esperanza. Como madres, como abuelas, como tías, necesitamos esperanza. Vivimos en un mundo caído, en un mundo que cada vez anuncia con gran bulla la perversidad. Y si no estamos alineadas en armonía con Dios a través de esa conexión con su palabra, podremos pasar el resto de nuestras vidas afligidas por todo lo que sucede, desesperanzadas. Pero Dios hoy nos llama a levantarnos en la esperanza que nos da su palabra para poder estar en esa armonía con Él. ¿Quién no quisiera tener esa armonía con Dios, estar de la mano de Él, no solo por nuestras vidas, sino por estas generaciones que crecen en un mundo confundido? Por causa de la gloria de Dios, Jesús nos enseña a orar. Es necesario que para glorificar a Dios aprendamos a orar. Jesús lo enseñó. Pablo oró los deseos de Dios por los pueblos. Daniel Daniel se acercó a Dios mencionando características que, que son expresas de Dios. Un Dios fuerte, un Dios poderoso sobre todas las cosas. Nehemías también lo hizo. Vemos cómo Jesús,
Cuando enseña a orar el Padre Nuestro, lo primero que dice es, Padre nuestro que estás en el cielo. El cielo es como lo más alto que nos podamos imaginar. Ese es un atributo maravilloso. Él está en el cielo gobierna. Y dijo, santificado sea tu nombre. Es otro atributo, una característica de Dios. Es necesario que nos acercamos a Dios, sepamos quién es Dios por sus características, que no nos limitemos a decir que es un Dios, que es un papá. Es que Dios son tantas cosas, ¿verdad? Son eh, tantos atributos que nos llenan cada vez más de esperanza, y el conocer a Dios por sus atributos nos amplía el concepto que tengamos de Él, y esto nos va a ayudar a descansar más plácidamente en Él, en armonía con Él. Algo que Elías dijo en Segunda de Reyes, capítulo 17, dice, vive Dios en cuya presencia estoy. Él tenía una firmeza de que estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, estaba en la presencia de Dios. Yo siempre uso este término, que no es que dejo a Dios sentado para ir a hacer el resto de labores, para ir a lavar trastes, para ir al súper, para ir a pasear. No puedo tener a Dios en un momento y en el otro no. Y tener esa convicción como Elías. Vive el Señor en cuya presencia estoy, esté haciendo lo que esté haciendo. Esto nos va a ayudar a librarnos de tentación, porque ¿qué pasa cuando tengo un mal día y me encuentro con personas que me afectan, que me agreden? Si no estoy en esa presencia, muy fácil caigo en mi humanidad, en mis emociones engañosas. Segunda de Pedro 3:9 nos habla acerca de lo importante del arrepentimiento. Dice, no es que tarde la promesa, como todos dicen, que su venida tarda, sino que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esto es algo muy importante para Dios. Fue por la causa por la que entregó a su Hijo como un acto de amor, un acto de perdón, para que todos vengamos al arrepentimiento. Si hay un milagro maravilloso que puede suceder en nuestras vidas y en los que nos rodean, es el arrepentimiento. Sabemos que Jesús vino y sanó, libertó, y esa sigue siendo sus características porque es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero si hay algo, un objetivo por lo que Él vino, fue a salvar a los perdidos, y la salvación es a través de ese arrepentimiento, reconociendo ese sacrificio de Jesús. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Jesús enseñó a orar porque sus discípulos se lo pidieron. Jesús no oró para que Judas no lo entregara o para que se detuviera el plan de Dios. Fue, fue muy conmovedor en Mateo 26. Este capítulo nos habla de esa oración que hizo Jesús en el Getsemaní. Con gran clamor, con gran angustia, ahí estuvo. Si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Jesús dijo, si se puede que yo no pase este trago amargo, pero quiero que se haga tu voluntad. Jesús conocía bien que esa voluntad de Dios Padre, aunque tuviera que pasar por un mal momento, era un plan eterno para toda la humanidad. Podemos ver muchas historias en la palabra, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando habla de los tres amigos de Daniel que fueron echados en el horno de fuego, y antes de que los echaran, con mucha convicción le dijeron al rey, Dios nos puede salvar, pero si aún así no lo hiciera, no te adoraremos a ti. No vamos a adorar otro Dios, no importa por dónde tenga que pasar. Dios pudo haber evitado que los tiraran al fuego. Dios permitió que los tiraran al horno de fuego, pero Dios evitó que fueran consumidos. Y eso es lo que pasa.
En este mundo caído tenemos aflicción, como dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En este mundo caído vamos a pasar aflicciones y siempre nuestra meta, nuestro balance es estar en armonía con Dios haciendo su voluntad, no por lo terrenal, sino por lo que nos ha ofrecido, por esa vida eterna, pasar una eternidad en armonía con Él, que la podemos vivir desde ya. Eliseo oró no para que le quitara el miedo a su criado, sino para que sus ojos le fueran abiertos y viera el poder de Dios. Él pudo haber orado, ay Señor, quítale ese miedo a este hombre que me tiene turbado. No, él que pueda conocerte, que él, al igual que yo, dijo Eliseo, pueda verte a ti, pueda entender que tú eres más poderoso que los enemigos que me quieren atacar. Pablo ora para que haya sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Vean qué importante esa petición. A veces oramos por nosotras, por nuestros hijos, por tantas cosas tan volátiles y sin embargo aquí está Pablo orando para que haya sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios y que sean alumbrados los ojos del entendimiento a este pueblo. Es importante eso, es importante esta petición. Esto es más valioso, esta petición es más valiosa que una casa muy lujosa, que un carro último modelo, incluso ese par de zapatos que tanto codiciamos las mujeres. Luego, para finalizar, en este orar en armonía con Dios, vean qué importante Santiago 5:16, que nos habla acerca de orar por los enfermos. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, vamos a ver qué es eficaz. Eficaz es algo que produce el efecto esperado. Justo es aquel que reconoce a Jesús como su Salvador. Justo no es una persona perfecta que ya alcanzó la perfección. Es aquella persona que en humildad reconoce que necesita un Salvador y reconoce precisamente a Jesús como su Salvador. Bueno, ¿qué es eficaz? Hablando de eficaz, Hebreos 4:12 nos habla de las características de la palabra, de lo poderosa que es, y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Gálatas 3:11 dice, por la ley nadie se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Teniendo claro estos conceptos, podemos deducir que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, una oración realizada con la palabra de Dios por una persona que reconoce a Jesús como su Salvador es una oración muy poderosa. Les dejo con esta enseñanza para que usted también disfrute de ese orar en armonía con Dios y que le sea placentero el tomar sus tiempos de oración, porque realmente no es tomarse tiempos de oración, no es orar mucho como se nos ha enseñado, sino orar siempre. Siempre debemos orar, como dice, oren sin cesar, mediten de día y de noche. Así como Jesús enseñó a orar, Madres Unidas para Orar tiene un formato que no se lo inventó la fundadora, sino que es bíblico. Llegar ante Dios con un reconocimiento que es la adoración, un reconocimiento por sus atributos y con el tiempo las madres que hemos permanecido, que hemos estado ahí orando, tenemos a la mano muchos atributos de Dios y muchos que nos han asombrado, que no sabíamos que podíamos ver a Dios de esa forma. La confesión, cuando me acerco a Dios, no solo lo reconozco por quién es Él, quién es el Dios a quien me estoy acercando, sino que reconozco cuál es mi condición. Y volvemos a Filipenses 4:6 y 7, ¿verdad? Que sean conocidas todas mis peticiones, pero bueno, que podamos experimentar esa paz. Acción de gracias. Esta acción de gracias viene fomentada de que es la voluntad de Dios también.
Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en todo, porque está la voluntad de Dios. No es por todo, porque si me corto un brazo, pues yo no le voy a decir, gracias Señor, porque me corté este brazo. Gracias Señor, porque algún propósito tendrás. No me gusta esto que me está pasando, me duele mucho, pero te doy gracias porque yo sé que en medio de esta tragedia se cumple tu propósito. La intercesión, cuando venimos a orar por nuestros hijos, venimos muy apresuradas primero por lo que nuestros ojos ven, pero lo que nuestros ojos ven no es el problema, sino que el problema viene del corazón. ¿Y qué mejor que utilizar la palabra de Dios para elaborar oraciones por nuestros hijos? Y de esa forma nos estamos exponiendo nosotras mismas a orar por nosotras con esa palabra. Y la oración específica es volver a Filipenses 4, 6, 7 acerca de mis inquietudes. ¿Qué me inquieta? ¿Qué me afana? Vengo con esas inquietudes, esas peticiones delante de Dios para tener descanso. Entonces así vemos como estos 4 pasos de la oración: adorarlo por quien Él es, confesar mi condición de pecado para ser transformada, ser agradecida. Lo contrario de ser agradecido es murmurar, es criticar. A veces podemos amanecer diciendo que qué feo día, qué día más feo me espera, mucho trabajo. Entonces condicionamos nuestra alma a sentirse turbada, mientras que dar gracias, como lo dice su palabra, me va a dar paz. El orar con la palabra es anteponer los deseos de Dios y las oraciones específicas para hallar descanso. Así es que les invitamos, si usted no está en un grupo de Madres Unidas para orar, puede contactarnos y ser parte de este caminar en armonía con Dios por la vida de nuestros hijos, de nuestras generaciones, así como lo malo en apariencia anda en armonía para que lo malo funcione. Nosotras en armonía con Dios y su palabra podemos traer esa bondad de Dios a nuestras vidas y a nuestros hijos. Bendiciones.